paciente tiene una falla en la tricúspide, generalmente por una regurgitación. ¿Qué es eso? Regurgitación es que se devuelve. ¿Y por qué se devuelve? Porque posiblemente hay un problema en la válvula. Puede ser en la conducción, o puede ser en una puerta, o puede ser específicamente en el músculo por la misma conducción eléctrica, ¿cierto? ¿Qué sucederá ahí? Se devuelve, al devolverse la sangre daña eso es lo que daña la aurícula y genera soplo. Entonces se devuelve este volumen. Se devuelve este volumen. Al tiempo que este volumen se está devolviendo, ¿qué le está pasando al atrio? Se está llenando, está recibiendo este volumen. Entonces este muchacho recibe el volumen que se está devolviendo acá, que digamos que no es el total, pero una parte, más el que le está nuevamente llegando. ¿Qué tendrá que hacer ese atrio? Se agranda. Entonces se remodela. Se está remodelando. ¿Sí? Si usted coge un globo y lo infla a cierta capacidad, puede hacer esto. Pero si lo sigue inflando, cada vez menos puede hacer esto. ¿Cierto? ¿Vamos bien ahí? Él cada vez empieza a perder elasticidad o contractilidad. No le vayan a decir Barça, ¿no? Mucho menos a Arce le vaya a decir contractibilidad. Contractilidad, al doctor Arce. ¿Listo? Contractilidad. Entonces, si este empezó a sufrir, se remodeló, de ahí para atrás sufre. ¿Cómo así? Se congestionan cava, así posiblemente. Esa vena cava craneal se congestiona, se va a congestionar. ¿Qué puede tener su paciente ante una congestión de la vena cava craneal? ¿Qué puede tener? Va a tener un signo. No va a tener buena oxigenación, no ya matemático. No lleguemos hasta allá todavía. Pero le voy a decir, ¿qué puede decir usted? Entonces, miren, se devuelve el volumen sanguíneo de la vena cava craneal. Se congestiona ella, se congestionan todas sus ramas. ¿Cuál es una rama importante que desemboca la vena cava craneal que viene de cuello y cabeza? Ay, pero no hay. ¿Cuál rama importante viene de cuello y cabeza a la vena cava craneal? La carótida no. Hablando de venas, cariño, ternura, dulzura. La arteria, claro. Las venas. La yugular. La arteria yugular. La vena yugular. Sí. Cuando ustedes escuchen el concepto pulso yugular positivo, el flujo viene de aquí hacia allá. ¿Qué le pasará a una congestión yugular? Sangre oxigenada. Usted va a ver el retorno, cómo hace la yugular para arriba. Además de que usted la va a ver. Tensa. Eso se llama pulso yugular positivo. Se llama pulso yugular positivo. ¿Claro? Pero no solo se congestionó la cava craneal, ¿cuál otra congestionó? La caudal. ¿La qué? La caudal. Y entonces ante la eventualidad de un aumento de esa extensión de la vena caudal,
¿Cuál va a ser la signología de su paciente? Ya vimos pulso yugular positivo. ¿Qué le va a pasar a nivel abdominal? ¿Por qué? Profe, ahí sí vulgarmente la no sé, ahí sí tuviera riñón, porque aumentaría la penetración de la... Entonces va a haber aumento, pero no vayamos a ver riñón. Dilatación de la vena cava caudal, esa se extiende, su glicocale se vuelve más permeable, ¿cierto? Aumenta la permeabilidad vascular porque aumenta la presión hidrostática. Y al aumentar la presión hidrostática, aumenta la permeabilidad del glicocáliz vascular y su paciente tiene un edema. ¿En dónde? En la torre. Ese era lo mismo que la chica. Pulso yugular positivo. Pero positivo hacia abajo. No, hacia arriba. Pero un peritoneo. ¿No? Que ya le- Hacia abajo. ¿Y hacia arriba sería el pulso negativo? Profe, el edema abdominal no. Así. ¿Aumenta la presión hidrostática en dónde? A nivel de la vena cava. Yugular positivo. ¿Hacia arriba? ¿Hacia arriba? Sí, yugular. Entonces hay ascitis, hay ascitis, hay ascitis. ¿Cierto? ¿Qué es edema? No pasa, el clima la cita y no me lo vale. ¿Eh? No pasa, el clima la cita y no me lo vale. Sí, el clima no me lo vale. Ah, sí, sí. ¿Bien? ¿Por qué no? Este también entra en el parcial. No, para otro corte. Claro. No, bravo. Compacio. ¿Por qué mejor no hacer un caso clínico? Un ejemplo. Un tallercito, como el primer semestre. Ejemplos de El caso clínico que usted podría. No, profe, respecto a eso, ¿el caso clínico va con medicación y todo? ¿O solamente Lo bueno que lo digas tú solo, sí. está haciendo una pregunta? No, pero- ¿Negativo? Entonces, Pulso yugular pregúntale a positivo Daniela, hacia dale, que arriba. me Y el negativo hacia abajo. No, no, vamos a meterlo solo fisiopatología. Pero cuando me refiero a fisiopatogenia es que esté al menos nombre. Por ejemplo, que diga, siente un diurético. Ay, no, no ponga eso. Pues sí, pero no. Es un verdadero sí, pero no. Me lo chican. Alodipino y ya. Eso es lo bendito. Y usted al menos que mañana acuerda del aloipino. O sea, le pongo el aloipino. Esos son los que más tengo presente. Y eso- Profe, No me pregunten por ¿pueden explicar eso del pulso yugular positivo? Es cuando la sangre se regresa. Sí. ¿Y el negativo? No, pulso yugular, o los confundí ahí. Sí. Digo positivo queda hacia arriba, el negativo. No, pulso yugular negativo, pulso yugular positivo. Pero si ve, Entonces negativo es cuando se regresa. positivo es Positivo es cuando cuando... hay. Es que ustedes me preguntan al tiempo, alce la mano. a ver, otra Te está vez. hablando después ella. Pulso yugular negativo, pulso Para yugular arriba, positivo. ¿sí ve? Ahora conmigo lo contrario. ¿Sí? Y lo Qué mismo pena. si fuera Qué pena. caudal. Sí. Señora. Lo mismo si No, 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 sí está Sí, bien. claro. Qué Lo pena. acabo de ver. También en el parcial. Negativo, positivo Sí, para abajo. En el parcial. Positivo para abajo. ¿No?
¿Sí? Sí. Solo porque somos Ah. el negativo de acá. Va a tener las mismas consideraciones con ¿Negativo hacia arriba? usted. Negativo hacia arriba. Doctor Guevara. Estamos en el caso hipotético de una regurgitación en el lado izquierdo. O sea, la valva de su paciente presenta una regurgitación aquí, ¿cierto? Lo mismo, el atrio se agranda, ¿cierto? Se congestiona. ¿Quiénes se congestionan? Antes, las venas pulmonares. ¿Quiénes se congestionan? Ahora, los pulmones. ¿Cuál es la signología clara de su paciente? Una tos seca, ¿cierto? Una tos seca. Jadeo también podría Su ser. corazón pasa de ser una modelo 360-90, ¿cierto? A ser una botella. Si su corazón pasó a remodelarse de esta manera, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la contractilidad? Disminuye, ¿cierto? Disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, porque disminuye la contractilidad, porque ya no es capaz de hacer esto, entonces, sistema de compensación, ¿cierto? Porque el gasto cardíaco disminuyó. ¿Quién lo siente de una vez? El riñón. El riñón lo siente de una vez. ¿Y qué hace el riñón de una vez? Tema renina, angiotensina, aldosterona. Pero miren que hay algo ahí que es una mierda. Porque, ¿qué características permiten el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Uno, bajarla, Subirla. subirla. ¿Y cómo lo logra? O sea, que lo active. ¿Cómo lo logra? La vasoconstricción. Sí, sí, eso está. Vasoconstricción. Y como hace vasoconstricción, ¿quiénes también se constriñen a nivel del corazón? No, ya soy. Ah, sí. Sí. ¿Quiénes se constriñen? Debería. No. Áreas. Los Lo músculos. digo antes de que Libera ya da el regalo. ¿Qué? Ya iba a decir que iba a dar algo. No, pero No, lo digo antes. Sí. ¿Cuáles? ¿Cuáles? era completo. Las arterias coronarias. Las arterias coronarias se vasoconstriñen. Que recuerden que las arterias coronarias salen de dónde? De la vena pulmonar. Pero por otra vez, ¿qué? Las No, arterias doctor Guevara, coronarias no hay forma. son Las arterias coronarias llevan flujo sanguíneo rico en oxígeno y nutrientes al corazón. ¿Y se forman a dónde? ¿Ya dónde se forman las arterias coronarias? ¿De dónde se forman? ¿Dónde el se tronco forman? aórtico. Lógica. El tronco aórtico. Dorsal a las válvulas semilunares se forman. Allí se forman las arterias coronarias. Y si usted con el sistema de compensación constriñe las arterias coronarias, ¿quién lo siente? Pues para completar, usted le lleva menos flujo sanguíneo, menos nutrientes y menos oxígeno al miocardiocito para completar. ¿Y qué hace el miocardiocito? Pues joderse. Y se daña el miocardiocito. Entonces mire cómo el sistema de compensación al tiempo causa un daño. ¿Me entienden? Entonces el corazón, cuando usted diga, doctor Arce, tengo un paciente con una ecocardiografía, ¿qué le hace? ¿Qué le mira a él? El besito.
¿Quién da el besito? Atrio. Tricúspide, ¿no? Los ventrículos con los músculos papilares, Papilares. ¿cierto? Se dice, mire que hay una buena contractilidad, pero cuando usted vea esto, Nada, pasa. o cuando usted vea esto, ¿cierto? El paciente pierde contractilidad. Usted dice, quiero hacer una radiografía, mire la silueta cardíaca. La silueta cardíaca pasó de ser esto a ser esto, o pasó de verse el corazón así, a ver si, ¿sí? O, ¿sí? Pues ya usted lo ve todo, ¿cierto? Es un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Es un corazón congestivo, congestionado, que pierde su contractilidad, pierde el volumen cardíaco, pierde el gasto cardíaco. Profe, digamos como para que les dé los paros cardíacos ahí, ¿cómo tendría que estar? Respecto a la congestión, pues ya porque él no, nada más. ¿Cuánto tiempo más o menos dura hasta que el paciente se muera? No, pues generalmente el paciente principalmente puede morir por un edema pulmonar. El neumocito se llena de fluido y no hace un intercambio gaseoso. Pues un paciente empieza... Bien interpretado. La tos seca así, de perro viejo. Uy, sí, Francia y lo grabó, Francia. Es un paciente con tos seca, que generalmente muere por eso. Es un paciente que tiene síncope, un paciente que tiene disnea, cianosis, es un paciente que ya no tolera subir escaleras, no quiere caminar, y generalmente es edema pulmonar. Y lo otro que puede suceder es que hay un derrame pleural, pericárdico, ¿cierto? Entonces, imagínense este man que tiene un pericardio lleno de líquido que le hace presión al tiempo a él y no le permite La contractilidad. una buena dilatación, ¿cierto? Puede estar bien contráctil, pero dilatación no, por la presión que le puede hacer un derrame pericárdico. Los perros con obesidad son más propensos a tener ese tipo de ¿Por problemas. qué? No me estoy Preguntando. preguntando, no estoy segura. Estoy preguntando. Colesterol, triglicéridos me pueden afectar. Recuerden que siempre hay un acúmulo de tejido adiposo a nivel coronario. Y las coronarias se pueden obstruir o pueden perder la luz. Usted le quita nutrientes a ese corazón, se los quita. Que habría estenosis en las piernas. Estenosis, claro. ¿Cierto? Estenosis. Y las que el tronco también puede tener un mal cierre. ¿Qué podrá tener un paciente con un mal cierre en la valva del tronco pulmonar? Pues que se... Yo tengo también. O una mala apertura, pensemos en una mala apertura. Pues no. Pasa mucho. No, pues no, el intercambio que él decía de la sangre oxigenada y la gaseosa. Claro. Intercambio gaseoso. ¿Qué le pasa a mi suegra? La señora se... Y no era porque no tuviera buena respiración, era porque tenía un problema en la valva del tronco pulmonar. Entonces, la señora no tenía una buena hematosis, entonces no tenía una buena cantidad de volumen Sangre oxigenada, ¿no? un buen volumen de sangre oxigenada. Había mayor cantidad de CO2. Entonces, cuando uno generalmente un paciente está respirando mal, póngale un saturador.
Así lo quiso Diosito. Profe, cuando se pone Así la válvula, morfología, cuando se pone válvula de cerdo, ¿cuál es la que están cambiando? ¿La tricúspide? pues depende de la que esté dañada. Pero esa vuelta, la única que hicieron que puede ser del señor que usted habla, del mancito que le pusieron un reemplazo de válvula A mi mamá. A mi mamá le pusieron una válvula de cerdo. de cerdo. Sí. Ah, Que bueno. le dañó la. No, no le diga pulmonar. eso. No había que hablar de la mamá. Se le dañó la pulmonar, la tricúspide y no me acuerdo cuál otra, son 3. Mamá le dañó esta, Sí. esta. ¿Por qué? ¿Por hipertensión? No, a ella le dio, cuando estaba pequeña le dio una enfermedad. No me acuerdo cómo es que se llama, pero le afectó eso más adelante. Y no podía tener más hijos, no sé si de pronto por eso, de pronto cargas hormonales, no sé si influya en el corazón. Pues todo tiene que ver con el déficit de nutrientes a nivel de los estrógenos. Pero si hubo daño acá, pues imagínese, su señora madre no estaba oxigenando bien, Sí. ¿sí? Y aquí posiblemente pues tuvo una regurgitación, una remodelación cardíaca. Creo que Uy, yo vaya con eso. duro. La primera vez cuando nací le pusieron la válvula de cerdo y a los 15 años se la Su tenían mamá que primero cambiar. tuvo que hacerle un stent. Un stent es ¿Qué es eso? un aparatico que da apertura, ¿sí? Y después el reemplazo de la válvula. No, primero le pusieron la válvula Ah, o y sea yo que creo que estaba- después el stent. O sea que estaba muy mal la válvula. Sí. Y después de la segunda cirugía le pusieron creo que el stent, el que usted dice, y la otra fue por medio de un catéter inguinal, Ok, creo. un catéter, sí, Sí. un cateterismo para... Sí, Bueno, pues está bien. pero está bien, digo, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias, papito. Sí. Estamos entendiendo. No, ya. Creo que ya. Casi te nos explica. No, vamos a esperar a ver lo de los... Ay, No, me refiero ya ahí. Casi Vamos a ver lo de que. ya hay que. Pero si es un El caso. tratamiento. No, no, no. No, profe. Pues esa regurgitación es la que genera el soplo, como tal. Sí, claro. Puede tener... Mi viejo amigo. Ay, mano, no me haya pensionado Estoy cansada. Estoy cansada, jefe. Vamos, ¿cierto? ¿Qué es la falla cardíaca izquierda? La izquierda. Profe, sube eso ahora. Por favor. Por favor. Profe. Los soplos, lo que hablábamos, doctor, que ahora, tos. Esto es del lado izquierdo, ¿no? Recuerden que hablamos del lado izquierdo, de congestión de las venas pulmonares, disnea. La apelación es suyo. Ahora, o sea, ya... La parte craneal. Exacto, parte craneal, entonces mucosas pálidas, miren, ya podemos tener problemas renales, dinámica, pulso débil, Profe, cardíaca. ¿ACM y azotemia es lo mismo? No, Sí. diferente. ¿Qué es una Diferente en cuanto a ¿En qué se conceptos, diferencia? pero en cuanto a concentración de compuestos nitrogenados, sí. Pero entonces, ¿cómo sería la diferencia? Pues generalmente es la concentración que hay y la eliminación de compuestos nitrogenados, de azoemia a azotemia, ¿sí? Donde ya es perjudicado más del 80% del riñón. No entendí. Pero pues, ustedes no preguntan mal, estamos en renal, ahorita estamos en cardíaco. Pero es que está ahí, profe. Bueno, en los compuestos nitrogenados generalmente hay una concentración, ¿sí? ¿Pero en cuál? En cuanto hablamos de azotemia, ya hay un fallo renal mayor, ¿cierto? Hay un fallo mayor renal, donde ya el paciente tiene mayor concentración general de estos compuestos nitrogenados, ya hay una afectación del riñón. Eso hablamos de azotemia. Y de azotemia. Y cuando hablamos de azotemia es simplemente que ya hay una
hay un aumento de la concentración de compuestos nitrogenados, pero no hay como tal una falla completa del riñón. Bueno, cardíaca derecha, ya hablamos entonces de ascitis también, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de retrógrado es todo lo que pasa hacia atrás, todo lo que pasa hacia atrás, porque entre cada vez sea mayor la lesión, ¿cierto? O sea, me explico, si estamos en una lesión del lado derecho, se congestiona el derecho y se congestiona las cavas, pero al tiempo, ¿qué pasará con ese volumen que se está devolviendo? Se está devolviendo un volumen que está afectando todo hacia atrás, pero ahorita pensemos hacia adelante, ¿qué pasará? ¿Qué pasará hacia adelante? También, no Entonces, habría. va a disminuir cada vez el volumen que va a salir hacia el tronco pulmonar, ¿cierto? Y obviamente, por obvias razones, pues, menos volumen sanguíneo que Oxígeno. hace intercambio gaseoso. ¿Me entienden? Por eso hablamos de retrógrado, lo que pasa hacia atrás, y anterógrado, lo que pasa hacia adelante, ¿cierto? Entre eso usted puede ver mucosas pálidas. Claro, por la falta de oxígeno. Por la mayor Y nutrientes. cantidad de menor volumen sanguíneo y menor nutrientes. Entonces, por eso es lo que hablamos de retrógrado, anterógrado. ¿Todos me entienden ahí o no? Sí. Entonces, ¿qué va a tener un paciente? Pues disminución en la saturación de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer usted? Oxígeno. Aporte el oxígeno a su paciente. ¿Listo? Ya sea con máscara, y si está muy malo, póngalo en coma inducido, tubo endotraqueal. Tratamiento. Tratamiento inicial para un paciente. ¿Qué queremos evitar que el paciente haga? No le ponga ejercicio. Bájele el sodio, La alimentación. porque aumenta la presión arterial. Dele agua. Vamos a ver acá. ¿Qué más hacemos? Como se activó el SARA, entonces empezamos con los inhibidores de la ECA, ¿cierto? ¿Cuáles? Enalapril, enacepril, iloxartán, valsartán. ¿Qué hacen esos? Entonces, son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2. Por eso es que aquí les pongo mal. Bloqueo. ¿Cierto? Bloqueo. Diuréticos. Usted tiene un paciente con edema. Entonces usted ahí es donde puede empezar a decir, bueno, trato con los ASA, furosemida, las tiacidas, o la otra que viene en la mayoría de medicamentos para el corazón, la espiralolactona, ¿cierto? Aquí viene entonces la espiralolactona, que son diuréticos. Beta bloqueantes. Entonces, como se libera adrenalina, ¿cierto? Entonces, pues esto me puede provocar que ahí en el corazón va a haber una vasoconstricción, me libera adrenalina, y esto me va a provocar mayor taquicardia, ¿cierto? Y al tiempo, pues imagínese, usted tiene una arritmia y tiene una pérdida de la contractilidad, pues no perjudique esa vuelta. Entonces, por eso usted pone beta bloqueante. Entonces están los propanolol, atenolol, carvedilol, ¿cierto? Estos son beta bloqueantes. Vasodilatadores. Usted quiere quitar la vasoconstricción, corregir esa vasoconstricción, sobre todo también en esa porción coronaria. Entonces ahí tenemos los vasodilatadores, hidralazina, prazosina. ¿Han escuchado la prazosina? El enalapril, el nitroprusiato, ¿cierto? Pilas que mire, unos son arteriales, otros son venosos, y como en veterinaria no sabemos esas huevonadas, cuáles son venosas, le decimos enalapril, a la fija, a la que caiga, ¿cierto? Los inotrópicos, como estamos perdiendo contractilidad, ¿cierto? Entonces unos que ayudan a la contractilidad, la típica es el pimovendan. Antes usábamos mucha digoxina, los digitálicos. Ahorita tenemos el pimovendan, pero pilas,
pilas que no siempre hay que pensar en la contractilidad, porque un paciente que ya tiene esto así, y usted va a tratar de aumentar la contractilidad, pues lo puede estar jodiendo también. Y antiarrítmicos, porque se generan arritmias, lidocaínas, betabloqueantes, amidadarona o diltiazem, que son los productos como que usted más puede decir, ah, son antiarrítmicos. ¿Listo? Eso era lo que quería mostrarles para que usted tuviera una farmacología cercana, un tratamiento cercano de un paciente cardíaco. ¿Listo? Por eso quería dar esta clase. ¿Listo? Pero si usted no la quería, pues entonces no trate a su paciente. ¿La warfarina no se utiliza en los animales? ¿Sí? Sí. Antitromboxánicos. Profe, ¿las va a subir? Dígale ya. Suscríbase a mi canal.